Claro, el gobierno busca evitar el default, pero también una negociación que sea, bueno, que plantee un futuro sustentable para la República Argentina y su deuda. Está con nosotros Pablo Goldin, siempre es un gusto charlar con él, es muy interesante escucharlo. Pablo, bienvenido, te saludamos con Pepe Natterson, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, ¿qué se juega esta semana? ¿Crees que esto se va a alargar? Contame un poquito primero el contexto, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, es una semana muy importante. El tema de la deuda siempre ha sido, antes de la pandemia y después de la pandemia, un tema muy relevante para la Argentina. Está claro que acá el gobierno, cualquier gobierno que esté negociando una reestructuración de deuda, lo que aspira es pagar lo menos posible en la mayor cantidad de años posible. Esa es un poco la aspiración de cualquier gobierno en este momento, haciéndose carne en el presidente Alberto Fernández. ¿Es posible esto? ¿Puede llegar a ser posible? Bueno, yo creo que está un poquito más cerca la cosa. Hasta hace unas semanas atrás, Argentina había hecho una oferta que estaba lejos de ser aprobada por los bonistas, de ser aceptada. Ahora están un poquito más cerca. Es casi seguro que el presidente Fernández va a tener que pagar muy poca deuda en los próximos años, en su mandato. Yo creo que eso ya está prácticamente acordado. El gobierno quería pagar muy poquito, ahora quizás si arregla tendría que pagar un poquito más, pero no creo que eso nos mueva mucho el amperímetro. El próximo presidente, después de Alberto Fernández, tampoco creo que debiera pagar tanta deuda si hacemos un arreglo razonable. Y recién el otro presidente, que no sé quién será, Dios dirá, es posible que tenga que arremangarse y ver si ya la Argentina está encausada, la Argentina está andando como corresponde, empezar a tomarse la cosa un poco más en serio. Bueno, esta será entonces la primera vez. El Fondo Monetario. Claro, y ahora estamos hablando de la deuda con los bonistas. No, y el totalmente, Fondo Monetario pero Pablo, en el medio. Esta será la primera vez que que se piensa a 12 años, ¿no es cierto? Y que no se piensa termina mi mandato y arréglatelas, ¿no? Eso es un avance. Sí, es un avance, pero tiene que ser un avance bien pragmático. Tampoco tiene que ser un avance dogmático o ideológico, en el sentido de que si no me dejas pagar muy poquito durante muchos años, no arreglo nada, porque entonces nos vamos a quedar sin el pan y sin la torta. Yo creo que se orientó mejor, está un poquito más encaminado. No podemos tampoco pagar cero, porque, o sea, los bonistas tienen que hacerse cargo de que nos prestaron plata a la Argentina a una tasa exorbitante, que es como cuando vos en otras épocas en Argentina ibas a un banco y te pagaban por un plazo fijo 20% y otro banco te pagaba 50% y vos ibas al de 50% y a la semana se cerraba y vos decías, ¿qué pasó? Y bueno, vos también tenés que hacerte cargo de que tomás ese riesgo, pero tampoco podemos pagar cero. O sea, hay que encontrar un intermedio como para que este gobierno, en el medio de la pandemia, no tenga que pagar mucho, tenga que pagar poco, el próximo poco, y después ya empezar a andar, porque si no, nunca vamos a poder llegar a un acuerdo. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Suponiendo que la deuda se renegocie más o menos en los términos en los que propone el gobierno, me parece que no está tan lejos de la contrapropuesta de los bonistas, ¿Argentina tiene que crecer mucho para poder pagar esa deuda en el futuro? Quiero decir, porque ese es un gran tema, ¿no? Si el PBI crece, la deuda es más sostenible, si no crece, menos sostenible. Y lo planteo también porque se supone que después de la pandemia vamos a tener una caída fuerte. ¿Cómo juega ese factor? Bueno, por supuesto, es como con una empresa o con una familia. Cuando te va mejor, es mucho más fácil pagar. Cuando no te va tan bien, las cosas se ponen más complicadas. Es muy difícil, ¿viste? Cuando uno hace esas cuentas en el largo plazo, que las hacen los bonistas, lo hace la Argentina, las hace el Fondo Monetario, esos análisis de sostenibilidad que duran 20 años, qué sé yo lo que puede pasar de acá a 20 años. Acá lo importante es que en los próximos 3, 4, 5, 6, 7 años, la Argentina se encamine. Y por supuesto, es muy difícil que esto se realice y se encamine con una economía que no crezca. Es casi imposible que una persona pueda pagar, un país pueda pagar su deuda si no crece. Pablo, 2020 es un año perdido. 2020 es un año perdido en todo el mundo y en la Argentina también. Habrá que justamente por eso tratar de que la Argentina en los próximos 2 años y medio, 3 años, pague poco, como para que tenga un oxígeno para poder ir recuperándose, para pagar un poco más a lo largo del tiempo. Pablo, si te llama alguien y te pregunta, che, ¿qué le recomendarías al gobierno? ¿Que arregle esta semana sí o sí?
o que no importa si estira esto 2 semanas más, aunque le digan que entró en default y qué sé yo, no importa, que hay que ir hasta las últimas consecuencias negociando para sacar realmente hasta el último centavo mejor para la Argentina? ¿O hay que arreglar esta semana? No, no, no. O sea, la Argentina tiene que tratar de arreglar de la mejor manera posible que le convenga a la Argentina. Del otro lado también juegan. O sea, son dos partes que tratan de negociar de la mejor manera. Que se arregle o no el 22 de mayo, que es el día clave, el famoso 22, da igual, la verdad que es anecdótico. Okay. Lo importante es que el día 22 se llegue de una manera con cierto principio de acuerdo, que los bonistas digan, bueno, está bien, aguantemos, sigamos negociando, no te voy a hacer ningún juicio porque veo que vos estás dispuesto a arreglar algo que nos convenga a los dos. Y la Argentina lo mismo, no hay que arreglar por arreglar, hay que arreglar de una manera que a la Argentina le convenga, que no se apure, tampoco puede ser que Argentina pague 0 y que esté un año con esto dando vueltas. Pero si hay un principio de acuerdo y las partes están encaminadas, no tiene tanta importancia que el famoso 22 de mayo se arregle todo. Pablo, como siempre es un placer, gracias, un abrazo. Chao, gracias a ustedes. Chao, hasta luego.